Mientras mi esposo pronunciaba esas palabras y se ocupaba de cargar el peso de su inminente ausencia, supe que pronto me consumiría cuidando al bebé, dejando poco espacio para que regresara a casa en cualquier momento. Su tono casual contradecía la gravedad de su partida, instándome a no extrañarlo demasiado, parado allí observando en silencio sus acciones. No quitarme la sensación de abandono arrastrándose sobre mí. Él parecía ajeno a mis emociones, su risa, su comportamiento despreocupado contrastaba marcadamente con mi propia confusión. Incluso mientras preguntaba jovialmente sobre el biberón de nuestro hijo, sus pensamientos estaban en otra parte, sobre el niño que había tenido con otra mujer que no era la nuestra. Mi nombre es una cuidadora de 42 años que hace malabarismos con el trabajo a tiempo parcial y las aspiraciones de convertirse en asistente de enfermería certificada, con la que mi familia aparentemente está completa. Mi esposo y nuestro hijo quedaron fracturados por su infidelidad a pesar de soportar años de corazón y lágrimas. Yo permanecí unida a él por amor. Beth, que era un notorio mujeriego. Mi esposo aparentemente se había adaptado a la vida doméstica después del nacimiento de nuestro hijo, pero bajo la fachada de estabilidad sus viejos hábitos persistían. Resurgiendo en asuntos clandestinos, Robert, nuestro hijo en la cúspide de la edad adulta, era el centro de mi mundo. Su inminente partida a la universidad, una de orgullo y ansiedad en medio del caos de nuestras vidas. Las sospechas me asienten, alimentadas por los signos de su infidelidad, sensación persistente de perfumes, pelos sueltos y ausencias inexplicables a pesar de mi intuición. Me faltó el coraje para enfrentarlo y prefiero aguantar en silencio. Luego, durante una cena familiar aparentemente normal, la verdad amenazó en un raro momento de ira alimentada por el alcohol. Las palabras de mi marido traicionaron su culpa. Mientras se maravillaba ante el crecimiento de Robert, sus torpes intentos de conectarse solo sirvieron para que, en lo profundo del abismo entre nosotros, lo tomaran desprevenido por el repentino cambio en la conversación. Me di cuenta de que nuestra fachada de felicidad familiar estaba al borde del colapso cuando mi esposo pronunció esas impactantes palabras. Tanto Robert como yo intercambiamos miradas cansadas. La sospecha nubló nuestras expresiones. De un trago, se bebió el resto de su cerveza. Su próxima revelación colgó pesadamente en el aire. La cosa es que comenzó, su voz tembló ligeramente, mi novia. Embarazada, la habitación cayó en un silencio inquietante. El peso de su confesión nos dejó atónitos. Novia, Pred parecía incomprensible, sin sentido. No pude evitar, pero él hizo una risa seca e incrédula. Debes estar bromeando, repliqué, incredulidad coloreando mi tono. Claramente has bebido demasiado hoy, pero él persistió. Las palabras esperaron, con una sinceridad. No, es cierto, insistió en su admisión, estremeciéndome hasta la médula. Hemos estado juntos durante un año y parece que accidentalmente hemos creado un bebé. En una oleada de pánico me levanté de mi asiento, protegiendo instintivamente a Robert de la revelación ordenada que se desarrollaba ante nosotros. Su joven rostro permaneció inexpresivo, insensible a la gravedad de palabras de su padre. Robert, ve a tu habitación. Insté a la desesperación filtrándose en mi voz. Esta no es una conversación para que la escuches. Pero mi esposo intervino insensiblemente. Él, sin tener en cuenta mi súplica, no, déjalo quedarse. Él respondió a su indiferencia ante la inocencia de nuestro hijo, atravesándome como un cuchillo. Esta podría la última vez que estemos todos juntos enfurecidos. No pude contener la furia surgiendo dentro de mí. ¿Cómo puedes decir eso?, exclamé, mi voz temblando de ira. Nuestro hijo no necesita estar expuesto a esto, especialmente ahora. En una repentina oleada de protección, envolví a Robert en un fuerte abrazo, buscando consuelo en la calidez de nuestro vínculo. Se aferró a mí. Su vulnerabilidad era palpable en medio del caos que se desarrollaba a nuestro alrededor. Pero mi esposo permaneció impasible y continuó insensiblemente con su confesión. Volveré a casa por un tiempo, dijo con total naturalidad. La ayudaré a criar al bebé. ¿Sabes? Sus palabras me invadieron en un torbellino vertiginoso. La magnitud de su finalmente se hundió. Así que tenía una amante y estaban esperando un hijo, y él había elegido ahora, en el precipicio del nacimiento del bebé, revelarnos la verdad. Luché por comprender el inexplicable comportamiento de mi marido, sintiéndome como si estuviera a punto de perder el control sobre la realidad.
más de 2 décadas de amor compartido parecieron ante mis ojos, dejándome tambaleante de incredulidad a pesar de los momentos de resentimiento que marcaron nuestros años juntos. Verlo cuidar de Robert siempre me aseguró su compromiso como padre, pero ahora me enfrento a la repentina ración de su aventura. No podía imaginar cómo podía descartar tan cruelmente la confianza y el vínculo que habíamos construido con tanto. Así es como es, anunció con indiferencia, como si fuera la cosa más natural del mundo. Me dirigiré a su casa en este momento. Fin de semana y necesito prepararme. Cuando comenzó a empacar sus pertenencias con un comportamiento casual, una sensación de devastación se apoderó de mí, el dolor en mi corazón crecía con cada artículo que. En su mochila, perdido en mi confusión, su alegre pregunta sobre los biberones usados por Robert Pierce a través de la pesadez de la habitación. En silencio negué con la cabeza, incapaz de reunir una respuesta, pero en medio de los escombros de nuestro matrimonio destrozado quedaba un momento precioso que no estaba destinado a él ni a amante, era una muestra destinada al futuro. Testimonio de las alegrías y los desafíos compartidos de la paternidad que mi esposo y yo esperábamos volver a visitar juntos cuando él salió de la habitación descartando el sentimiento de nuestros recuerdos compartidos. No pude evitar preguntarme si realmente nos había abandonado, si simplemente nos abandonó. La voz de tembló con lágrimas no derramadas, haciéndose eco de la pregunta que permanecía no expresada en mi propio corazón 3 días después, mientras mi esposo se preparaba para partir hacia la casa de su amante. Lo enfrenté con el resto destrozado de mi confianza. Creí en ti. Me ahogé entre lágrimas. Voz quebrada por el peso de la traición. Me atravesó como un cuchillo una burla cruel de nuestros sueños compartidos. Siempre quise otro hijo, declaró cruelmente, su risa manipulando a Hallow a raíz de su traición, pero siempre estuviste demasiado ocupado, ¿no? Nos hicimos mayores y supe que no podíamos tener otro mientras él ignoraba cruelmente nuestro dolor compartido. La mirada de Robert ardía con silenciosa. Un testigo silencioso de la traición de su padre. Con el corazón apesadumbrado, me ofreció consuelo y su suave toque de bal por las heridas infligidas. Por el hombre que una vez había sido nuestro ancla, ¿qué pasa con esa mirada? Las palabras desdeñosas de mi esposo flotaron en el aire dejando un sabor amargo de abandono. Su paso para cuando regrese ya no estaré más, ¿estás de acuerdo con eso? Las palabras cortaron el aire con insensible indiferencia dejando un sabor amargo de abandono a su paso con un asentimiento resignado. Respondí seguro, ahora eres un adulto, ¿verdad? Has perdido tu encanto infantil y ya no eres tan lindo, según he oído. Bebé de mi novia es una niña, así que puede que me guste incluso más que tú. La reacción de Robert fue rápida mientras se abalanzaba sobre su padre, su frustración y dolor se desbordaron por un momento. Mi esposo se estremeció pero luego se encontró con la mirada de Robert con una fría indiferencia. Ah, ella es tan joven y lindo a diferencia de ustedes, replicó con desdén. Tengo muchas ganas de que llegue nuestro futuro juntos. La verdad estaba pesada en el aire mientras Robert hablaba con su voz mezclada con resentimiento. Sí, ahora lo entiendo, eres el peor padre, al menos ahora ambos. Mamá y yo podemos tomar una decisión, sabemos qué hacer uniéndonos. Lado de Robert. Agregué mi voz a su desafío. Debes saber que ya no habrá un hogar al que regresar. Mi esposo, visiblemente molesto, se soltó del agarre de Robert y se fue sin decir nada. Tanto como un adiós, dejando atrás un vacío donde alguna vez nuestra familia estuvo unida, pero nos negamos a permanecer pasivos ante traición. Ya habíamos comenzado a diseñar estrategias, sentando las bases para nuestros próximos pasos. Aproximadamente 2 semanas después, mi esposo llamó a su risa calificando en contra mis nervios de Fry mientras hablaba de la facilidad de criar a su hija. Incluso tuvo la audacia de enviar una foto de la amante acunando a la niña encendiendo una latente dentro de mí, sin que él lo supiera. Sus acciones descuidadas nos habían proporcionado, sin saberlo, la evidencia que necesitábamos. Adelante, guardé la foto y comencé a grabar la conversación maravillándome de la sorprendente falta de previsión de mi marido justo en el momento que su amante tomó el teléfono e inició el diálogo. ¿Eres tú la esposa? Su tono traicionando un atisbo de presunción. No siento. Me he quedado con su marido por completo,
pero no se puede evitar ya que ahora tenemos un hijo juntos. No pude evitar burlarme de su audacia al preguntarle mi incredulidad con una respuesta desarmadora. Sí, criar a un hijo puede ser difícil. Me alegra mucho que me... Cuando escuché de ti por primera vez de tu esposo. Pensé que eras una persona débil que no podía hacer nada más que llorar, pero no es así como suenas en absoluto cuando sus palabras me invadieron una ola de comprensión. Me di cuenta de que esto era lo que mi marido le había estado diciendo a su... sobre mí. Una vez, comentarios tan despectivos me habrían herido profundamente, pero ahora no provocaron más que una fugaz indiferencia. El amor que una vez tuve por mi marido se había disipado hace mucho tiempo, convocando a mi determinación. Me dirigí a ella intencionadamente: usted sabía que mi marido estaba casado y tenía un hijo y todavía lo perseguido correctamente. Su respuesta estuvo acompañada de una excusa apenas velada que intentaba echarle la culpa al engaño de mi marido. No lo sabía. Al principio ella siempre protestaba contra su marido. Se quitó el anillo de bodas cuando nos conocimos, así que cuando finalmente me dijo que me sorprendió, pero mis sentimientos por él no cambiaron: estaremos juntos. Siempre, a pesar de la naturaleza exasperante de sus palabras, no pude evitar reconocer la ventaja estratégica que presentaban. Esta conversación serviría como evidencia irrefutable de que la amante estaba al tanto del estado civil de mi esposo y había continuado conscientemente su relación ilícita mientras su falta de remordimiento y actitud arrogante me ponía de los nervios. Que esta indiferencia calculada finalmente funcionaría a mi favor. Habría sido mucho más difícil exigir venganza si ella hubiera fingido arrepentimiento o expresado un remordimiento genuino por el niño no planeado. Les pedí que hicieran lo mejor que pudieran y terminaron la llamada. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, en ese día fiel. El familiar. Iluminé la pantalla de mi teléfono, lo que me provocó una respiración profunda antes de responder. Oye, ¿cómo has estado? Ahora vuelvo a casa, así que asegúrate de que la casa esté limpia, ¿vale? Su voz sonó casual, como si no se diera cuenta del trastorno que había causado. No te lo dije en ese entonces. No hay un hogar al que regresar. ¿Qué estás tratando de demostrar? Intervine, mi tono mezclado con frustración exasperada. Mi esposo intentó justificar sus acciones. Seguro admito que me equivoqué al irme de repente, pero no puedo dejar que ella críe el niño solo. Cierto, tú también eras madre, así que deberías entender sus palabras, calificadas como claro recordatorio de su naturaleza sin cambios desde ese día crucial, pero en medio de la agitación encontré una pizca de tranquilidad. Tal vez su constante falta de crecimiento fue una validación suficiente de que Roberti había tomado la decisión correcta al priorizar nuestro propio bienestar. Creo que malinterpretas que literalmente no hay casa a la que la vendí. Anuncié corriendo por su reacción. Su jadeo resonó a través del teléfono, lo que me impulsó a contar los eventos de ese día crucial 2 años antes. En medio de nuestra agitación, Robert y yo nos habíamos dado cuenta de la inminente posibilidad del regreso de mi esposo, una perspectiva que no podía soportar para entretener a casa que alguna vez fue un símbolo de nuestra vida compartida. Ahora me sentía contaminada por su traición. Entonces, Robert había ofrecido una solución. Su comportamiento tranquilo, un rayo de claridad en medio del caos. ¿No es esta casa bajo el nombre de tu madre?, había preguntado en ese momento. Un plan atrevido tomó forma con los ahorros Robert y las ganancias de la venta. Pudimos cortar el lazos finales con nuestro pasado y forjar un nuevo camino hacia adelante sin las trabas de la presencia de mi esposo. Fue un movimiento audaz pero que prometía libertad de las sombras de nuestra historia. Sherry, mientras contemplaba las posibilidades que se avecinaban, no pude evitar sentir un rayo de esperanza se agitó dentro de mí. Acepté la idea de Robert de todo corazón y comencé los preparativos necesarios con una determinación inquebrantable. Se dedicó a sus estudios y finalmente obtuvo la aceptación en una universidad ubicada lejos de nuestra vida anterior. Mientras tanto yo buscaba diligentemente la certificación como asistente de enfermería. Oportunidades con mayor de ingresos. La decisión de vender la casa fue monumental, pero marcó el comienzo de nuestro viaje hacia la independencia y la autosuficiencia. Antes de continuar, buscamos la bendición de mi abuelo sabiendo que la casa sanaba el valor sentimental transmitido de generación en generación. Cuando lo revelé
La situación con mi esposo hacia mi abuelo, su reacción. De furia desenfrenada, pero en su enojo también ofreció su apoyo inquebrantable brindándonos generosamente una parte de sus ahorros para facilitar nuestro nuevo comienzo. Movido a tears por la amabilidad de mis abuelos, nos embarcamos en nuestra nueva vida instalándose en el estado donde Roberts College nos esperaba mientras nos adaptábamos a nuestro nuevo entorno. No pude evitar una sensación de gratitud por el amor y el apoyo que nos habían impulsado hacia adelante, pero en medio del caos de nuestra transición mi esposo permaneció ajeno a nuestro paradero, ha mostrado poco interés en nuestras vidas durante el periodo crucial de exámenes de Robert, no puedes engañarme así. Su voz se volvió cada vez más agitada. Su pánico creciente. Robert imperturbable afirmó con calma nuestra recién descubierta independencia. Si dudas de nosotros, eres bienvenido a venir a vernos. Tú mismo, pero por ahora estamos ocupados, adiós. Mientras las protestas de mi esposo se volvían desesperadas, Robert tomó el teléfono, su voz cortó la tensión con una resolución inquebrantable. Papá, tú mismo lo dijiste, ya. Te necesitamos, no necesitamos un padre que nos abandone. Estar con su amante. Sus palabras tocaron una cuerda evocando una cruda vulnerabilidad en mi esposo que Soom había visto. Por favor espera, suplicó su voz teñida de desesperación. Sé que me equivoqué, pero no me abandones. Le reclamé el teléfono a Robert robándome para dar el golpe. Es posible que no aceptes el divorcio, pero de todos modos seguimos adelante con los preparativos. Afirmé mi voz con firmeza y resolución. ¿Sabías que los pagos de Alamon por engendrar un hijo con tu amante durante nuestro matrimonio pueden ser casi el doble, la cantidad habitual? Mejor comenzar a prepararme para eso sin esperar la respuesta. Mi esposo. Terminé la llamada rechazando sus intentos posteriores de comunicarse. No tenía ningún deseo de sufrir más estrés de ahora en adelante. Él soportaría la carga financiera de criar a un niño con su amante mientras lo mantenía. Yo con pagos de Alamon. Mi esposo siempre había dependido de mí, carecía de habilidades reales y mostraba poca. En las tareas del hogar su ausencia dejaba un rastro de desorden sin atender, un claro recordatorio de su dependencia. No podía imaginar que su relación con su joven amante durara dada su historial de irresponsabilidad. Hablando en mi mente me había quitado un peso de encima y respiré hondo sintiéndome más ligero a pesar de mi cansancio. Preocupación de Robert por mí era evidente, pero lo tranquilicé con una sonrisa forzada. Estoy bien, le aseguro, salgamos y come algo que te guste hoy. Su preocupación persistió, pero intentó mantener una conducta alegre por mí. Su consideración me pareció entrañable. Su debate sobre las opciones de la cena disipó mis preocupaciones a pesar de los desafíos. Enfrentamos. Estaba decidido a crear nuevos recuerdos felices con mi hijo. En nuestro entorno desconocido, mientras reflexionaba sobre nuestro futuro, una sensación de optimismo se apoderó de mí. La amabilidad y la preocupación de Robert por mí tocaron mi corazón, pero sabía que necesitaba prepararlo para un futuro de independencia. Enseñarle a cocinar sería una prioridad para garantizar pudiera valerse. Para él, cuando llegó el momento con mi esposo fuera de escena, ya no me sentí solo mientras imaginaba nuestro futuro juntos. Una risa burbujeó desde dentro de mí, una sensación de libertad y claridad inundándome por dentro. Ahora podía vivir el resto de mi vida, con la conciencia tranquila y sin el peso de presencia.